En el video de hoy vemos de todo, desde la escuela de veterinaria abandonada hasta una bañera llena de cerebros, mientras exploramos 23 cosas aterradoras encontradas en lugares abandonados. Número 23. Escuela de veterinaria abandonada. La mayoría de los exploradores urbanos son muy conscientes de los riesgos que implica su afición. Se enfrentan a la posibilidad de ser arrestados, heridos o tropezar con algo realmente horrible. Como ejemplo sombrío, consideremos la experiencia de Stefan Barnard. Mientras exploraba una escuela de veterinaria abandonada en Anderlecht, Bélgica, Stefan encontró algo que parecía sacado de una pesadilla. Esta escuela de veterinaria, que cerró a finales del siglo XX, se había dejado pudrir. Durante la investigación, Stefan y sus compañeros notaron un olor nauseabundo, parecido a pepinillo, un signo de formaldehído. Se aventuraron al sótano para localizar la fuente del hedor. Lo que encontraron superó sus peores temores. Descubrieron contenedores, algunos de casi un siglo de antigüedad, llenos de cuerpos y órganos de animales conservados. Entre la colección había perros, gatos y conejos, todos suspendidos en formaldehído. La vista era grotesca y el olor insoportable. Estos especímenes alguna vez se usaron para estudios científicos, pero ahora evocaban imágenes de la capa de un científico loco, donde los órganos humanos podrían ser la próxima adición a los frascos. Número 22. Bañera llena de cerebros. Un explorador urbano hizo un descubrimiento aterrador en un hospital abandonado ubicado en algún lugar del sur de Estados Unidos. Este explorador fotografió una escena verdaderamente espantosa, una bañera llena de cerebros suspendidos en una sustancia marrón no identificada. A pesar de la falta de información detallada que acompaña a la imagen, los cerebros parecían reales, probablemente conservados con formalina con fines médicos. Lo que era particularmente inquietante era su forma y tamaño humanos. El escenario plantea a muchos por qué estos cerebros fueron almacenados de esa manera. Quizás el hospital enfrentó una emergencia que los obligó a utilizar la bañera como solución temporal. Sin embargo, es difícil imaginar por qué no se almacenaron en frascos individuales etiquetados como cabría esperar en un entorno médico adecuado. La explicación detrás de esta macabra visión aún no está clara, ya sea una necesidad médica, una declaración artística o algo más siniestro. De todos modos, encontrarse con una escena así es algo que la mayoría esperaría evitar. Número 21. Gran tiburón blanco. A principios de 2019, un explorador urbano encontró algo extraordinariamente extraño en un parque de vida silvestre abandonado cerca de Melbourne, Australia. El youtuber Luke Macpherson, que intentaba descubrir la historia del parque abandonado, se topó con un descubrimiento sorprendente. En una sala de almacenamiento, Luke vio un enorme gran tiburón blanco que medía 16 pies de largo y pesaba 2 toneladas. El tiburón, suspendido en un tanque de formaldehído, estaba rodeado de montones de basura y cajas polvorientas. Este tiburón, llamado Rosie, había sido atrapado accidentalmente en una red de pesca más de 20 años antes y preservado para su exhibición. Sin embargo, cuando el parque cerró hace casi una década, los propietarios dejaron atrás al tiburón, posiblemente debido a los desafíos logísticos que implicaba trasladar un espécimen tan grande. Gracias a la atención generada por el descubrimiento de Luke, una atracción turística local, el Mundo de Cristal, intervino para salvar a Rosie de la descomposición. Rosie se encuentra actualmente en restauración y pronto se exhibirá cerca de Melbourne. Seguir cautivando y asustando a los visitantes mientras se encuentran con un tiburón preservado puede ser inquietante. Sin duda, es preferible encontrarse con uno vivo en el océano, donde el peligro es demasiado real. Número 20. Dr. Annas Haus. Es una clínica de urología abandonada ubicada en Bad Wellungen, Alemania, que se ha convertido en una morbosa atracción turística tanto para los buscadores de emociones como para los exploradores urbanos. Conocida en la comunidad de exploradores por el misterioso apodo de Dr. Annas Haus, la verdadera identidad de la doctora Anna sigue sin confirmarse. La clínica lleva entre 30 y 50 años abandonada.
Su decadente sótano ha atraído a exploradores de todo el mundo, todos intrigados por su inquietante atmósfera. En el interior, los visitantes encuentran una variedad surrealista de medicamentos descoloridos y diversas herramientas farmacológicas esparcidas por todas partes. Sin embargo, lo más inquietante son los numerosos recipientes de vidrio llenos de riñones humanos conservados. Parece lógico que la doctora Anna, que se ocupaba de la urología, hubiera considerado necesario estudiar estos órganos de cerca con fines científicos. Quizás estaba realizando una importante investigación médica, examinando meticulosamente cada riñón. Alternativamente, uno podría imaginar caprichosamente que se extrajo sus propios riñones para una inspección minuciosa y simplemente se olvidó de ponérselos de nuevo antes de abandonar la clínica. Número 19. Hospital Caritativo de Nueva Orleans. El Hospital Caritativo de Nueva Orleans tiene una larga historia que se remonta a 1736. Originalmente fue financiado por un generoso benefactor que dejó dinero en su testamento para construir el hospital. Esta institución sirvió a la comunidad durante más de 250 años antes de que sufriera daños irreparables por el huracán Katrina en 2005. La devastadora tormenta dejó el edificio inutilizable y posteriormente fue abandonado. Posteriormente, los exploradores urbanos se aventuraron en el hospital devastado por la tormenta, descubriendo habitaciones espeluznantes y quirófanos en ruinas. Estas zonas, azotadas por el huracán, se fueron desmoronando lentamente. Aún más inquietante es que los exploradores encontraron bandejas con material biopeligroso, incluidas muestras de sangre y orina, que habían quedado atrás en la prisa por evacuar partes del cuerpo. Así como extraídas, también se descubrieron vesículas biliares en diversas salas en espera de un análisis o eliminación adecuada que nunca llegó. Número 18. Barndolls. Mientras exploraba un zoológico de mascotas abandonado, el usuario de Reddit llamado con humor Himmelfahrts Kommando se topó con una escena sacada directamente de una película de terror. El explorador podría haber esperado encontrar algunas cosas inusuales durante su aventura, pero nada podría haberlo preparado para lo que encontró en una vieja y desvencijada barna. Varios muñecos infantiles espeluznantes estaban esparcidos por el suelo, creando una atmósfera inquietante. La vista de estas muñecas que conducían al granero oscuro y ruinoso fue suficiente para convencer al reditor de irse rápidamente y evitar una mayor exploración. Es probable que estas muñecas alguna vez estuvieran destinadas a la venta en la tienda de regalos del zoológico de mascotas antes de que cerrara. Sin embargo, el desorden en el que se encontraron plantea dudas sobre quién fue el responsable del desorden y si anticiparon el susto que causaría. Número 17. Espeluznantes dibujos infantiles de 2017. El youtuber de exploración urbana conocido como Explore with Josh publicó un vídeo que documenta su exploración de una capilla podrida y dos casas abandonadas en lo profundo de los bosques de Pensilvania. La primera casa que visitaron, que parecía una cabaña de madera, no ofrecía mucho más que una sensación de inquietud. Sin embargo, la segunda casa presentó una experiencia más escalofriante. A pesar de las capas de polvo que lo cubrían todo, la casa parecía ordenada, como si los propietarios se hubieran ido a toda prisa, dejando atrás todas sus pertenencias. Mientras el grupo continuaba explorando, se encontraron con un pizarrón infantil en la cocina. En él había garabateada una imagen inquietante que algunos espectadores interpretaron como la imagen de una mujer colgada de una cuerda. Si bien las opiniones varían sobre lo que realmente muestra el dibujo, la naturaleza inquietante de la obra de arte es innegable. En otra sala, el grupo encontró un dibujo más detallado sobre el mismo tema morboso. La casa, congelada en el tiempo y llena de dibujos de ese tipo, no ofrecía pistas sobre por qué fue abandonada abruptamente. Algunos comentaristas del vídeo de Josh especularon que los dibujos podrían haber sido falsificados, ya sea por el propio Josh o por exploradores anteriores. Sin embargo, la atmósfera inquietante de la casa y la pregunta sin respuesta de por qué estaba desierta aumentan su atractivo inquietante. La idea de una familia que abandona abruptamente su hogar, dejando todo atrás, se presta a teorías oscuras y trágicas. Independientemente de la historia real,
Una casa abandonada llena de bocetos morbosos es un descubrimiento profundamente espeluznante con el que tropezar en el bosque. Número 16. Parques de diversiones abandonados. Los parques temáticos suelen ser lugares de alegría y risas, pero este parque de diversiones abandonado en Lancashire, Inglaterra, ahora irradia una atmósfera completamente diferente a la de su vibrante pasado. Lo que alguna vez fue un sitio de diversión y emoción familiar se ha convertido en un destino escalofriante para los exploradores urbanos. Entre estos exploradores se encuentra André Gobbia, quien descubrió una escena verdaderamente de pesadilla. Dentro de sus terrenos, el parque está lleno de un ejército de terroríficos maniquíes, cada uno más inquietante que el anterior. Sus expresiones inquietantes y sus cuerpos en descomposición crean un espectáculo escalofriante que aumenta el terror. Muchos de estos maniquíes están vestidos con trajes andrajosos y descoloridos. Están esparcidos a lo largo del viaje en el tren fantasma, evocando una sensación de inquietud. Estos maniquíes datan de la década de 1960 y muchos eran originalmente mecánicos, diseñados para moverse y agregar un ambiente inquietante a la atracción. A lo largo de los años, sus componentes electrónicos han fallado desde hace tiempo, dejando cables tirados por el suelo. La idea de que uno de estos maniquíes se mueva repentinamente mientras explora el parque es suficiente para disuadir incluso al más valiente de los aventureros. Número 15. Encuentro de asilo abandonado. Por sustos genuinos, uno podría pensar en buscar videos de fantasmas o sucesos sobrenaturales en línea. Sin embargo, el verdadero miedo a menudo proviene de los extraños e inesperados encuentros con personas en estos lugares desolados. Un excelente ejemplo de esto lo podemos encontrar en un video publicado por el canal de YouTube The Right People. Mientras exploraban un asilo abandonado por la noche, experimentaron algo realmente desconcertante. La pareja entró al asilo y lo encontró en gran parte destruido, con grafitis cubriendo las paredes, evidencia de visitas anteriores de exploradores. Mientras continuaban su exploración, se sorprendieron al ver a otra persona acechando en las sombras fuera de la propiedad. Este lugar estaba a kilómetros de cualquier otra vivienda, lo que hacía que el encuentro fuera aún más misterioso. No había otros vehículos estacionados en el asilo además del suyo. Para aumentar el enigma, llamaron al extraño, pero no recibieron respuesta. Sintiéndose extremadamente incómodos, decidieron abandonar el asilo inmediatamente, sin saber las intenciones del extraño. ¿Era esta persona otro explorador urbano, un vagabundo o alguien con motivos más siniestros? El encuentro sigue sin explicación. Número 14. Masacre de palomas. En uno de sus videos, Exploradores urbanos del infierno en la Tierra, el canal de YouTube se topó con una escena aterradora en un edificio abandonado en algún lugar de Inglaterra. Habiendo recibido un aviso sobre el lugar que supuestamente alguna vez fue utilizado por el Ministerio de Defensa, el grupo decidió investigar. Al entrar, fueron recibidos por un mensaje intimidante garabateado en la pared, no precisamente la más cálida bienvenida. Sin inmutarse, avanzaron a través del complejo cubierto de heces de paloma y encontraron otro mensaje siniestro. No subas las escaleras. Naturalmente, ignoraron la advertencia y procedieron. A medida que subían, empezaron a notar un número cada vez mayor de palomas muertas, algunas de las cuales estaban sin cabeza. La parte más escalofriante fue un mensaje en la pared que decía: «Demasiados pájaros». Esto planteó la inquietante posibilidad de que un individuo retorcido viviera en el edificio. En determinados momentos se oía desde arriba el siniestro arrullo de las palomas y más tarde una voz masculina las llamaba. Sorprendidos y asustados, el grupo salió rápidamente del edificio, solo para ser confrontado por un guardia de seguridad enojado. Los acusó de allanamiento de morada y los detuvo hasta que llegó la policía. Cuando le preguntaron al guardia sobre las palomas muertas, su respuesta críptica fue: «Creo que es el fantasma. Es el fantasma. Es el fantasma». Pensé que estaba embrujado. Número 13. El sótano de Rockstar. En 2017, los exploradores urbanos del canal de YouTube que exploraban con luchadores hicieron un descubrimiento escalofriante en una mansión abandonada de $13 millones cerca de Oxford, Inglaterra.
Esta mansión perteneció a la estrella de rock David Gilmour de Pink Floyd, quien compró esta mansión del siglo XVI con 11 habitaciones en 1980. A lo largo de los años, cambió de dueño varias veces, pero los propietarios más recientes dejaron que cayera en mal estado. Los exploradores documentaron su viaje a través de las decadentes habitaciones de la mansión, incluida una sala de billar y un dormitorio infantil elaboradamente decorado. Sin embargo, la parte más inquietante de su exploración llegó cuando se aventuraron en el sótano. Allí, apoyada inquietantemente contra una pared, había una lápida de un niño de 7 años llamado Little Jack, que murió en 1909. Nadie ha podido explicar la presencia de esta lápida. Algunos especulan que podría haber sido un monumento a una mascota de la familia de hace generaciones. Independientemente de su origen, encontrar un objeto así en una casa abandonada es innegablemente espeluznante. Además de la problemática historia de la mansión, la casa alguna vez fue propiedad de Jill Sinclair, quien sufrió un daño cerebral severo después de que su hijo le disparó accidentalmente con un rifle de aire comprimido en las instalaciones. Más tarde murió a causa de sus heridas y la casa se vendió en 2007. Desde entonces, dejada en ruinas, los exploradores urbanos probablemente se sintieron aliviados al conocer el trágico pasado de la mansión solo después de haber abandonado las instalaciones de manera segura, sabiendo que habían caminado por un lugar, atormentado por el dolor y el misterio de la vida real. Número 12. Espeluznante pozo de mina abandonado. Frank Hood, un usuario de YouTube del canal de exploración de minas abandonadas, subió un video escalofriante desde las profundidades de una mina de oro abandonada en Australia. Esta exploración tuvo lugar en una noche oscura y tormentosa, una decisión que añadió una capa extra de misterio a la aventura. Mientras profundizaba en las profundidades de la mina, su cámara capturó algo increíblemente inquietante. En un momento del video, si escuchas atentamente, puedes escuchar lo que suenan como voces susurrantes que resuenan a través de los aislados túneles subterráneos. Frank, que había escuchado muchos ruidos extraños en las minas antes, comentó que este era definitivamente uno de los más espeluznantes. Aunque permaneció sorprendentemente tranquilo, la experiencia fue lo suficientemente desconcertante como para hacerle detener prematuramente su exploración. Es importante tener en cuenta que el canal de Frank generalmente se centra en la exploración de lugares abandonados y no en lo paranormal, lo que hace que este video sea una desviación poco común e inesperada de su contenido habitual. El misterioso silbido que registró podría haber sido causado por serpientes, como especuló Frank, o tal vez fueron solo sus propios pasos o el viento que resonaba en los pasillos de la mente. Estos ecos podrían crear extraños efectos auditivos. Sin embargo, algunos espectadores estaban convencidos de que estaban escuchando voces reales, y uno incluso sugirió que sonaba como si estuviera ocurriendo un ritual demoníaco. Otros creen que los sonidos podrían haber sido añadidos después de la producción o simplemente fueron el resultado de la acústica natural dentro de la mina. A pesar de estas diferentes opiniones, la idea de escuchar esos sonidos estando solo en una mina oscura y abandonada por la noche es realmente aterradora. Número 11. Calabozo de Padlock. Los contratistas que inspeccionaban una granja abandonada en Pickering, Ontario, hicieron un descubrimiento profundamente inquietante debajo de la propiedad. Situada al final de un largo camino de entrada y rodeada de exuberante vegetación, la casa de campo parecía ser un refugio rural aislado ideal. Sin embargo, ocultaba un terrible secreto. La casa había estado desocupada durante unos 5 años, pero los contratistas encontraron algo peculiar y alarmante: un sistema de cerradura recientemente instalado en la puerta de una de las habitaciones del sótano. Las fotografías de baja calidad del interior de las habitaciones revelaron pesadas cadenas de acero que colgaban siniestramente del techo. Este descubrimiento preocupó profundamente a los contratistas y provocó una investigación inmediata por parte de la policía. El hecho de que la habitación fuera nueva y estuviera construida tan meticulosamente sugería un propósito siniestro detrás de su creación. Cuando la policía comenzó su búsqueda forense de la propiedad para descubrir más pistas,
un gran incendio envolvió la casa durante la noche, destruyendo toda la estructura y cualquier evidencia potencial dentro de ella. El incendio planteó muchas preguntas y dejó la investigación paralizada. Se desconoce el propósito de la mazmorra, quién la construyó y para qué estaba destinada. Sin más pruebas o sin que alguien aporte información, es posible que nunca se revele la verdadera historia detrás de esta misteriosa y siniestra habitación. El incidente ha dejado un misterio inquietante y sin resolver en la tranquila y rural zona de Pickering. Número 10. Bombas sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. Todavía quedan numerosas bombas sin detonar de la Segunda Guerra Mundial, que terminó hace casi 75 años. A pesar del paso del tiempo, los restos de este devastador conflicto siguen provocando caos. En noviembre de 2019, un trabajador descubrió una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial dentro de una casa en un distrito poblado de Atenas, Grecia. Los explosivos no tienen fecha de caducidad. Pueden ser tan peligrosos hoy como lo eran cuando se implementaron por primera vez. Mientras Grecia todavía lo ha olvidado y hay bombas por ahí, Alemania enfrenta el problema más importante con las municiones sin detonar. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas arrojaron 2.700 toneladas de explosivos sobre Alemania, pero no todos detonaron. Por ello, las evacuaciones en las ciudades alemanas son habituales, ya que estas viejas bombas se descubren con frecuencia. A menudo se llama a equipos de desactivación de bombas para eliminar y neutralizar de forma segura estos peligrosos restos. Número 9. El estanque Koi. Un centro comercial abandonado en Bangkok, Tailandia, se ha transformado en una enorme pecera, creando una escena que es a la vez inquietante y fascinante. El nuevo centro comercial World, que nunca recibió la aprobación adecuada para abrir, quedó en ruinas. Con el tiempo, el techo se hundió, permitiendo que el agua de lluvia se acumulara a varios pies de profundidad dentro del edificio. Se cree que los residentes locales introdujeron peces en el agua, aunque algunos creen que los peces se originaron en las fuentes de agua originales del centro comercial. Independientemente de su origen, los peces prosperaron y se multiplicaron, convirtiendo el centro comercial en un estanque koi gigante y surrealista. El sitio de un centro comercial abandonado lleno de peces nadando entre los pisos inundados es sorprendente y apocalíptico. Número 8. El pueblo de las muñecas Nagoro. Un pueblo de Japón está casi completamente desierto. Este asentamiento de montaña alguna vez tuvo una población de alrededor de 300 personas, pero en 2016 solo quedaban unos 30 residentes. Si bien se podría suponer que los edificios ahora están vacíos, en realidad están llenos de muñecas de tamaño natural. Estas muñecas son obra de Tsukimi Ayano, una aldeana que regresó a Nagoro después de que su familia se fue y comenzó a crear muñecas a semejanza de los antiguos residentes para llenar el vacío dejado por su partida. Desde el año 2000, Tsukimi ha fabricado más de 400 muñecas, colocándolas por la aldea para imitar las actividades de las personas que alguna vez vivieron allí. En la escuela vacía, muñecos infantiles vestidos con la ropa de los últimos alumnos se sientan en los pupitres, creando una escena inquietantemente realista. Se pueden ver otras muñecas realizando tareas cotidianas en todo el pueblo, como pescar o trabajar en el campo. Este espeluznante cuadro de muñecos que reemplazan a personas reales le da al pueblo una atmósfera fantasmal e inquietante. Número 6. Hadas y criaturas míticas. En la década de 1960 se hizo un descubrimiento extraño e intrigante en el sótano de una antigua casa de Londres. Durante las renovaciones, los trabajadores encontraron lo que parecían ser arreglos científicos de los cuerpos de hadas, hombres lobo y extraterrestres. Según los informes, la propiedad pertenecía a Thomas Theodore, un aristócrata, coleccionista y biólogo del siglo XIX. El descubrimiento de estas criaturas míticas despertó una mezcla de fascinación y escepticismo. Una publicación de blog que detalla los hallazgos incluía imágenes de los especímenes, que muchas personas descartaron como falsas. Los escépticos argumentaron que si los especímenes fueran reales, los museos los habrían adquirido rápidamente.
Sin embargo, algunos creen que los cuerpos podrían ser modelos elaborados creados por Theodore, quien tal vez disfrutaba haciendo arte espeluznante. A pesar de las dudas sobre su autenticidad, las imágenes parecen sorprendentemente reales. Número 4. Lápidas. En octubre de 2019, durante la demolición de un edificio de la década de 1930 en el pueblo ucraniano de Choritsa, los contratistas hicieron un descubrimiento escalofriante. Mientras derribaban la estructura, descubrieron que había sido construida sobre cientos de lápidas. Esta misteriosa revelación descubrió una parte sombría de la historia. Los soviéticos intentaron borrar todo rastro de los antiguos habitantes del pueblo construyendo el edificio sobre sus tumbas. Este impactante hallazgo se realizó casi un siglo después. Las lápidas se remontan a una comunidad menonita con antepasados en Manitoba, Canadá. Las lápidas menonitas son conocidas por sus elaborados diseños, que ayudaron a identificarlas. El descubrimiento plantea dudas sobre si los ocupantes del edificio alguna vez experimentaron alguna actividad paranormal. Construir un edificio encima de un cementerio a menudo se considera una receta para que se produzcan perturbaciones sobrenaturales, y este caso no es una excepción. La idea de vivir o trabajar en un lugar construido sobre el lugar de descanso de tantas almas es cuanto menos inquietante. Número 3. Una bruja. Un oficial de policía en Detroit, Michigan, se topó con la legendaria bruja de Del Rey. Un oficial llamado Ted Robertson estaba respondiendo a una llamada de disturbio doméstico en el área de Del Rey cuando experimentó algo extraño. Luego de resolver la situación, escuchó ruidos inusuales provenientes de una casa abandonada cercana. Detroit tiene muchas casas abandonadas, por lo que inicialmente el oficial Robertson no le dio mucha importancia. Sin embargo, a medida que se acercaba, no podía determinar la fuente de los sonidos. Mirando por una de las ventanas, capturó imágenes que mostraban una figura fantasmal en el patio. Encontró un artículo sobre la bruja de Del Rey, una mujer llamada Rose Berres, que había sido encarcelada por múltiples asesinatos. La extraña coincidencia lo llevó a preguntarse si realmente había visto a la infame bruja. Las imágenes y los misteriosos sonidos han dejado a muchos especulando sobre la posibilidad de encontrar algo sobrenatural en estos lugares abandonados. La historia añade otra capa de intriga a la ya espeluznante reputación de Detroit. Número 2. Un tigre. Esta historia es tan salvaje como parece. En febrero de 2019, un hombre de Houston, Texas, drogado con cannabis, llamó a la policía para informar haber visto un tigre en una casa abandonada. Al principio, la policía pensó que estaba alucinando debido a las drogas. Sin embargo, cuando llegaron para investigar, se sorprendieron al encontrar un tigre con sobrepeso encerrado en una jaula estrecha en el garaje. Había paquetes de carne cerca, pero no había otros signos de habitación humana. Sorprendentemente, el tigre estaba vivo pero claramente abandonado. Posteriormente fue rescatado y llevado a un santuario de animales local donde pudo recibir la atención adecuada. Este extraño incidente pone de relieve los descubrimientos inesperados y a menudo alarmantes que se pueden hacer en propiedades abandonadas. La idea de encontrar un animal grande y peligroso en un entorno así es a la vez emocionante y aterradora, un escenario de la vida real que parece sacado directamente de la trama de una película. Como antiguos ejemplares tras el huracán Katrina, muchos edificios de Nueva Orleans quedaron abandonados debido a graves daños por inundaciones. Número 1. Edificios del Hospital Benéfico. Alguna vez fue uno de los hospitales más antiguos de Luisiana, pero ahora se encuentra en un espeluznante estado de deterioro, una inquietante reliquia del pasado. Los exploradores urbanos que se atrevieron a entrar en el hospital documentaron sus hallazgos. A pesar de los riesgos para la salud que plantea el edificio en decadencia, en el interior encontraron materiales biopeligrosos abandonados, incluidas muestras de sangre y partes del cuerpo. La inquietante atmósfera del hospital se ve agravada por estos restos de su pasado médico. La presencia de viejos viales de sangre y orina añade una capa de terror a un entorno ya inquietante. Entre todos los lugares abandonados que uno podría explorar,
Un hospital lleno de artefactos tan mórbidos es particularmente escalofriante. La idea de encontrarse con un expaciente fantasmal o tropezar con una bolsa de agujas viejas sería suficiente para provocar escalofríos en la columna vertebral de cualquiera. Nos vemos en el próximo video.